estamos mencionando eventos históricos y hemos hablado de algunos reinos que dominaron a Israel en aquel día. Todo tenía su formación y su parte en Israel y su historia, porque somos, por una parte, productos de la historia también. Es la historia que Dios permite, aunque sea favorable, aunque sea en contra de uno, pero es parte de su formación y lo que permite en el mundo, lo que hace y lo que trabaja. Todo está bajo el dominio y la soberanía de Dios, la voluntad de Dios. Pero hemos hablado de los reinos que dominaron Israel en la historia. Primero mencionamos los persas, luego los griegos, luego los de Siria, de Egipto, y también la época de independencia y ahora la época romana. Y mencionamos que los romanos pusieron un regente sobre Israel, sobre Palestina, que no fue muy agradable para ellos, porque era de una nación contraria a ellos, una nación de Esaú, y dominó Jacob, su hermano. Ahora vemos que varios reyes salieron de ese linaje de Antipater. Su nombre Antipater puede significar que fue en contra de su padre. Entonces algunos han dicho que él fue un asesino y que mató a su padre, Antipater. Pero luego sigue otros grandes líderes entre los judíos, y he puesto aquí una lista de ellos, y son de la casa de Herodes, Herodes el Grande, Herodes Antipas, Herodes Arquelao, Herodes Felipe II y Herodes Agripa. Y vamos a hablar por un momento sobre ellos. Y la Biblia también habla de ellos. Herodes el Grande rigió desde el año 37 hasta el año antes de Cristo, hasta el 4 antes de Cristo, y se cree que Cristo nació cuando este hombre era viejito. Actualmente nuestro tiempo calificó un poquito mal los años, y Cristo nació un poquito antes de la época que se menciona como la época de Cristo. Pero tenemos la cita de Mateo 2, que lo menciona, y los versículos 1 al 19, que se trata de un hombre bien escandaloso, un viejito que quería aferrarse del poder y que quería regir todavía, aunque ya tenía varios años y ya había pasado. Entonces se trata de la visita de los sabios, y eso viene en Mateo 2, los versículos 1 al 18. Los sabios llegan del oriente, o puede ser astrólogos o personas inteligentes y estudiosos. Ellos llegan de las naciones para visitar y para conocerle a Cristo, porque había visto la señal de Él en la naturaleza, ¿verdad? Ellos entonces ven la señal en la naturaleza, llegan a Jerusalén, se encuentran con Herodes, y los líderes de los judíos le dan la señal en la palabra de Dios. Así que vemos la palabra de Dios en la naturaleza, la estrella, vemos la palabra de Dios escrita de los profetas, que está leído a ellos que iban a nacer en Belén, según el profeta. Y tú, Belén, en la tierra de Judá, de ninguna manera eres la menor entre los principados de Judá, porque de ti saldrá un príncipe que será el pastor del pueblo de Israel. Entonces el profeta Miqueas habló esa profecía cientos y cientos de años antes de Cristo. Y ellos ven la profecía o la palabra de Dios en la Escritura. Y luego vemos que ellos llegan al lado de Cristo y ven la palabra de Dios en la carne. Entonces la palabra de Dios
en la naturaleza, la palabra de Dios en la escritura y palabra de Dios en la carne. Herodes es uno que piensa que puede apagar la llama de salvación. Entonces él quiere matar y quiere acabarse con el niño que nació porque él piensa que va a ser una competencia para él y para su linaje y quiere matarlo. Y eso es la forma que está presentado Herodes en las Escrituras. También Herodes es el que mata a los niños, los bebés, y en Mateo encontramos esta historia también. Menores de 2 años en Belén y sus alrededores, de acuerdo con el tiempo, había averiguado los sabios. Herodes dice que se enfureció y mandó matar a todos los niños en aquella época. Es este hombre, este viejito que no quiere soltar el poder hasta el último, quiere ser el poderoso, muy, muy infamoso para nosotros. Segundo Herodes, Antipas, que rigió desde el año 4 antes de Cristo hasta el año 39 después de Cristo, no fue llamado rey, pero fue tetrarca de Galilea. Fue su hijo. En Juan, el capítulo 8, es el que mató a Juan y de acuerdo con la petición de Salome, ella recibe la cabeza de Juan sobre un platón. Entonces vemos que es él que también está presente y que no quiere ver nada con Cristo, con la sentencia de él en Lucas el capítulo 23. Es el hijo de él que es un político también, es tremendo. Vemos Herodes Arquelao, que rigió en una cierta región el año 4 antes de Cristo hasta el año 6 después de Cristo, más 10 años, etnarca de Judea, Samaria y Idumeo. Era hijo y está mencionado en Mateo 2, 19 al 23, y es que cuando el viejo Herodes muere, entonces el ángel del Señor se le apareció en sueños a José en Egipto y dice: levántate, toma tu hijo, tu madre, vete a la tierra de Israel. Ya murieron los que amenazaron con quitarle la vida al niño. Y se levantó y entró otra vez en la tierra, se retiró a Galilea, pero era ahora el Arquelao, reinaba en Judea, el lugar del padre de Herodes. Eso es el Arquelao. Herodes Felipe II rigió también del año 4 hasta el año 34 después de Cristo. Era tetrarca de Iturea y Tracondite, era su hijo, y está mencionado Felipe en Lucas 3:1. Y Herodes había tomado la esposa de su hermano Felipe, y esto es la persona que prestó o que perdió su esposa a Herodes Antipas, sí, específicamente, que mató a Juan el Bautista. Está mencionado en Lucas, el capítulo 3:1, y allá dice: en el año 15 del reinado de Tiberio César, Poncio Pilato gobernaba en la provincia de Judea. Herodes era tetrarca en Galilea, su hermano Felipe II, en Iturea y Traconite y Lisanias en Alibine. Y los últimos dos que siguen ya no son hijos del rey Herodes el Grande, porque los 3 que mencioné son sus hijos: Herodes Antipas, Arquelao y Felipe II. Son sus hijos. Y el que sigue es el nieto y el bisnieto de Herodes el Grande. Herodes Agripa I, que rigió desde 37 hasta 44 después de Cristo, rey de Palestina, se encuentra en Hechos 12,
y los primeros versículos de Hechos, el capítulo 12. Dice, en este tiempo el rey Herodes hizo arrestar a algunos de la iglesia con el fin de maltratarlos. A Jacobo, hermano de Juan, lo mandó a matar a espada. Al ver que esto agradaba a los judíos, procedió prender también a Pedro. Esto sucedió durante la fiesta de los panes sin levadura. Entonces vemos que este hombre también, cuando salió de la cárcel Pedro, que este hombre quedó furioso con los de Tiro y Sidón, pero ellos se pusieron de acuerdo y presentaron ante él, habiendo ganado su favor de Blasto, camarero del rey, pidieron paz, porque su región dependía del país del rey para obtener sus provisiones. Pero Herodes entonces se muere. La Biblia dice que el ángel del Señor lo hirió porque no le había dado gloria a Dios, y Herodes murió comido de gusanos. Es este Herodes entonces. No es cada Herodes el mismo Herodes. Hay varios de la familia de Herodes y estamos mencionando por lo menos 6 de ellos. Ese es Herodes Agripa I. De Herodes el Grande. Y luego viene Herodes Agripa II, que encontramos en el libro de Hechos 25, el capítulo 25 y 26. Y es cuando Festo consulta al rey Agripa. Ese es Agripa II, que rigió desde el año 48 hasta el año 60 después de Cristo. Y es el bisnieto de Herodes el Grande. Entonces tiene 3 hijos, tiene el padre, 3 hijos, un nieto y un bisnieto que está mencionado también en la Biblia. Y como dije, todos los Herodes son diferentes, son puestos por Roma, son imposiciones, son tipos muy políticos, muy difíciles, muy crueles, pero Agripa es el que Pablo se presenta ante Agripa y Festo, y él hace una apologética ante Agripa y Bernice. Bernice también está mencionada. Y Pablo se defiende ante ellos en una audiencia. Y Agripa le dice a Pablo, ¿tienes permiso para defenderte? Pablo hizo un ademán con la mano y comenzó a defenderse. Rey Agripa dice, para mí es un privilegio presentarme hoy ante usted para defenderme de las acusaciones de los judíos, sobre todo porque usted está bien informado de todas las tradiciones y controversias de los judíos. Por eso le ruego que me escuche con paciencia. Así habla y él escucha a todo, pero seguro Pablo sabía la historia de este hombre y de su padre, que era muy cruel y asesino, y de su abuelo, que era de la misma corte de tela, y de su bisabuelo. Conoció toda esa historia de ellos, pero Pablo todavía les presenta el Evangelio. Y luego encontramos que Agripa le dijo a Festo, se podría poner en libertad a este hombre si no hubiera apelado al emperador. Pues bien hizo Pablo, se sacó de la injusticia de Herodes y de toda su familia. El mismo que mató a Cristo injustamente y lo aprobó, también podría ser eso, el linaje de él. Y eso es la familia entonces que fue puesto como gobernador sobre los israelitas. Comentamos un poquito más de Herodes el Grande. ¿Quién era él? El padre de la dinastía. Un autor describió su reinado de Herodes el Grande así: la historia del surgimiento del reino de Herodes el Grande constituye
un drama de extraordinarios movimientos de mezquindad política, acompañados por una sucesión de crímenes atroces, surgiendo de los celos mayormente dentro del corazón de Herodes, dirigidos contra su propia familia. Con una extraordinaria habilidad, Herodes el Grande se ganó y conservó el favor de los sucesivos emperadores romanos, sacrificando todos los escrúpulos para conseguirlo. Su reinado fue una sucesión de crímenes monstruosos hasta la muerte. Más detalles sobre Herodes el Grande. En su adolescencia se hizo responsable sobre Galilea. Fue reconocido por los romanos por su habilidad administrativa. Julio César fue asesinado en el año 44 antes de Cristo. Se formó el segundo triunvirato con Marco Antonio, Lépido y Octavio, sobrino de César. Marco Antonio tomó Asia Menor, inclusive Palestina, como su esfera de influencia. Los nobles judíos buscaron manera de quitar a Herodes el Grande, regente de Palestina. Quizá el hermano de Herodes, que se llama Fasael, podía regir, pero Marco Aurelio rechazó a Fasael. Así los nobles judíos propusieron a Antígono. Antígono era hijo de Aristóbulo, la casa de los Macabeos. El último sobreviviente. Herodes averiguó que los nobles estaban maquinando un complot, posiblemente para asesinarlo y toda su familia. Entonces, los nobles demandaron que todos los hijos de Antípater se reunieran en Jerusalén y también con los descendientes de Juan Hircano. Herodes colocó todos sus familiares a su lado y huyó a Roma porque olía de asesinato. Buscó el apoyo moral y militar de Marco Antonio. Llegando a Roma, Antonio, Octavio y el Senado le nombraron rey de Judea. Más tarde Herodes el Grande regresó a Palestina con apoyo militar y logró capturar a Antígono en Jerusalén y asesinarlo. Con la muerte de Antígono, los judíos perdieron toda esperanza de un revivimiento de la casa de los Macabeos o casa Asmonea, porque no hubo otro que tenía la sangre de los Macabeos. Entonces se ve que Herodes el Grande, el que mató a los niños, el que rigió en el tiempo cuando Cristo nació, fue un hombre muy astuto. También Herodes se casó con una judía de la casa de Asmonea que se llama Mariamna. Era una princesa, por decir, entre los judíos. Y Herodes la buscó y la encontró y se casó con ella para tener autoridad con los judíos, diciendo, ya me casé con una judía y una judía muy importante. Herodes ganó su apoyo de algunos fariseos. Este partido fue fuerte y más bien representó a los judíos. Más tarde Antonio y Octavio chocaron en Roma. Era muy difícil para Herodes el Grande, porque él había recibido el apoyo de Octavio. Y él quería que Octavio sea el César de Roma. Pero Antonio fue entonces su buen amigo. Se juntó Antonio con Cleopatra
en Egipto, y allí ellos experimentaron un gran derrota en Alejandría, y Herodes se había juntado con el equivocado. Entonces, ¿ahora qué hace? Como digo, Octavio salió el victorioso. Herodes huye a Roma y confiesa sus pecados ante Octavio y promete ser fiel, tan fiel como uno podría ser. Y Octavio le concedió la confianza. Entonces le dio otra vez dominio sobre Palestina y amplió aún sus dominios. Este demuestra la astucia de la casa de los herodianos, Herodes el Grande, muy astuto. En la vida personal, las cosas no pasaron muy bien. Por la desconfianza, Herodes mandó matar a su propia esposa, Mariamna. Hubo rumores de su infidelidad. Luego hubo mucha violencia y derramamiento de sangre en la casa de Herodes. Era una persona sin vergüenza. Herodes llegó a casarse con una variedad de esposas. Según la historia, 10 mujeres. Él mató a algunos, corrió a algunos, maltrató a otras. Herodes entonces tenía una casa muy desordenada, muy triste. Hasta se dice que también mató a uno de sus propios hijos. Si mató a uno de sus propios hijos, no le fue difícil matar a los niños de Belén. Algunas obras públicas que Herodes hizo incluyen la construcción de teatros y anfiteatros y caminos, acueductos, el palacio de Herodes, pero no solamente un solo palacio, sino hizo varios palacios y son tan grandes y extensos. Son fortalezas, castillos, de veras. Tienen los muros hasta 30 metros de grueso. Se cree ahora que se han encontrado en uno que se llama Herodión, el Herodián, que está al norte de Jerusalén, se han encontrado los restos del mismo Herodes el Grande. Hace poco creo que hicieron este descubrimiento. Pero él hizo varios, también al sur del país, en Masada, tenía varios escondites y todo con la idea de huirse al sur. En caso de un ataque de Roma del Norte, él iba a huirse al sur, iba a quedar en Egipto con su amigo Antonio, pero eso se fracasó. Entonces él siempre andaba miedoso, tratando de defenderse, pensando en el ataque. Era una persona así. Construyó entonces anfiteatros, teatros, caminos, acueductos, palacios, que fueron casi ciudades, y quizá lo mayor sería el templo en Jerusalén. Construyó un templo en Jerusalén. Reedificó ciudades como Samaria y Jericó. Construyó la ciudad de Cesarea. La ciudad de Cesarea es como un gran Washington o una ciudad construida específicamente para los asuntos gubernamentales de tal región. Ustedes pueden recordar que Pablo quedó preso en Cesarea por 2 años mientras esperaba la justicia y luego se fue a Roma en su último viaje misionero. Pero era una ciudad esplendorosa, una ciudad hermosa, con toda la arquitectura griega, como a 4 kilómetros fuera del mar. Jope es la ciudad que corresponde a Cesarea en la orilla del mar, pero ya protegido de la tormenta del mar, una ciudad muy hermosa del gobierno construyó él. Él manejaba su ejército y aseguraba la paz y la seguridad de Palestina. Fue todo esto asegurado por la presencia del ejército romano. Podemos decir que Herodes el Grande fue un rey real. Tenía características a veces como un Josué Stalin, pero por otro lado también construyó y benefició al pueblo.
Unas tragedias crueles y crueldades de Herodes incluyen la matanza de los maestros de algunos alumnos porque algunos alumnos tumbaron el águila dorado. Ahora, en el templo de Jerusalén que Herodes construyó, templo más grande entre los tres templos siendo el templo original de Salomón, el templo de Esdras, que fue más pobre, más pequeño, que a veces los israelitas lloraron a verlo porque era más pobre, y el templo más grande que duró más de 60 años en construcción, el templo de Herodes. Cuando lo terminaron de construir, algunos pocos años, y en el año 70 llegan los romanos y lo aplastan por completo. Entonces no hay ningún templo desde aquel entonces. Pero hubo en el mero entrada, en la puerta, en el portón del templo, un águila dorada, símbolo de Roma. Y algunos estudiantes tumbaron este águila, y Herodes mandó a matar a sus profesores, porque dijo que ellos fueron los que habían instigado esto. Mencionamos también la matanza de los niños de Belén, que él mandó a sus soldados a matar todos los infantes o niños menor de 2 años. Y él quería acabar con el rey de los judíos después de la visita de los magos o los astrólogos de Persia. La entrega de ese hombre fue mucha y la oposición a él siempre fue mucho, pero no podía parar el poder de él. Y él es el que rigió en el tiempo de Jesús. Ahora vamos a pasar a hablar de otro antecedente. Ya hemos hablado de la historia y luego hablamos de las instituciones. Y la primera que quiero mencionar es la religión y la filosofía. La religión y la filosofía alrededor del mundo romano. Pensamos primero en el panteón greco-romano. El panteón quiere decir los muchos dioses, ¿verdad? No es el lugar solamente donde se sepulcran a los muertos, pero también se refiere a los muchos dioses alrededor de los judíos en aquel entonces. Y el mundo romano, greco-romano, claro que sí, contenía todos los dioses. Por ejemplo, podemos mencionar que ellos tenían un dios de amor, y eso sería Venus o Afrodita en el mundo griego. Dios de la guerra para los romanos sería Marte o Ares en el mundo de los griegos. El dios de la fertilidad, Diana para los romanos, y Artemisa para los griegos. El alto dios para los romanos es Júpiter y para los griegos es Zeus. Y ustedes saben que en el libro de Hechos de los Apóstoles se menciona hasta algunos nombres de los dioses, ¿no? Seguro que sí, Diana es una gran diosa de los efesienses. Júpiter, Pablo y Silas, cuando ellos están llegando a una de las ciudades, ellos están ya recibidos, ¿verdad?, con guirnaldas y quieren ser recibidos, o la gente quiere ponerlos como dioses, y uno es Júpiter. En los tiempos del Nuevo Testamento, la adoración, el culto en honor de estos y otros antiguos dioses estaba en decadencia. La literatura, o sea, las aventuras y épocas relataron las entregas e inmoralidades de estos dioses. Era evidente que estos dioses fueron incapaces de ayudar a los adoradores, a los devotos. Cuando la iglesia cristiana estaba penetrando el mundo greco-romano, el culto anterior estuvo disminuyendo, pero todavía tenía fuerza. Tenemos varios ejemplos en el libro de Hechos especialmente, así que pasamos a Hechos, el capítulo 14.
Y vamos al versículo 8 y siguientes. Hechos 14, 8 y siguientes. En Listra vivía un hombre lisado de nacimiento, que no podía mover las piernas y nunca había caminado. Estaba sentado, escuchando a Pablo, quien al reparar en él y a ver que tenía fe para ser sanado, le ordenó con voz fuerte: ponte en pie y endurézate. El hombre dio un salto y empezó a caminar. A ver lo que Pablo había hecho, la gente comenzó a gritar en el idioma licaonia: los dioses han tomado forma humana y han venido a visitarnos. Y a Bernabé lo llamaban Zeus y a Pablo Hermes, porque era el que dirigía la palabra. El sacerdote es Zeus, el dios cuyo templo estaba en las afueras de la ciudad, llevó tornos y grinaldas y las puertas, y con toda la multitud quería ofrecerle sacrificios y tenía que parar ¿verdad? Los sacrificios aún que le dio. Lo mismo pasa en el sermón del Areópago, cuando Pablo en el libro de Hechos, el capítulo 17, se trata del Dios desconocido. Y como ya mencionamos, la diosa Artemisa o la diosa Diana en Hechos 19 en Éfeso. Entonces, una cosa del mundo de los dioses, del panteón o panorama de los dioses, eran los dioses tradicionales, los dioses que pertenecen a los cielos, los planetas, el alto Dios siempre y dioses inferiores, los dioses de los ángeles o de los héroes, los dioses de las fuerzas como de la fertilidad o del trueno o de la lluvia o de las montañas. Eso es una parte del mundo de los dioses. Otra parte del mundo de los dioses en el mundo romano, y estamos hablando de las instituciones alrededor del Nuevo Testamento, y los apóstoles tendrán que ir y expresar la fe cristiana entre la comunidad griega y romana y pagana. Otra fuerza que vemos también en el libro de Apocalipsis es el culto al emperador. Sabemos que la gente a veces adora al emperador. Entonces fue muy común que la gente adoraba al emperador. En Egipto, los faraones fueron adorados. Se cree que el faraón nació en una tierra primordial, y que subió y el sol bendijo esa tierra con una persona, y que esa persona es el primer faraón, es hijo del sol, que nació sobre lo que sería el pináculo de un pirámide. Entonces en Egipto también vemos la adoración del líder, la adoración del gran líder. En Perú vemos la misma tendencia con la quechua, porque los quechuas tenían su gran líder también, que nació, que fue algo puesto especial allá con ellos, del linaje divino, y ese se llama el Inca. Entonces el Inca es el único entre los quechua. En Roma, los emperadores fueron deificados después de la muerte. Nerón, se dice, reclamó su posición en la vida de divinidad. Cuando Nerón murió, dijo: temo que estoy convirtiéndome en Dios. Entonces eso fue la forma de ellos. Y ahora vamos a mostrar también a Augusto,
el gran rey, el pontífice máximo, que es César Augusto. En los tiempos de Jesús hubo uno así, y esto es la moneda que implica quién era él, César Augusto, y dice que Pontifex Máximo, y voy a explicar qué es esto exactamente. Aquí al otro lado tenemos uno que se trata de Herodes. Él tenía también su propia moneda. Entonces los políticos solían poner su retrato sobre las monedas, pero César en particular puso su nombre allá, Julio César, el Augusto, ¿verdad? Y el Augusto César, el Pontifex Maximus. La palabra Pontifex quiere decir entre dos lados. El que pone ponte y pontifex, que pone puentes. Entonces en latín quiere decir uno que pone puentes. Pero la idea aquí es que el Rey Supremo pone puentes entre Dios y el hombre. Así que es un sacerdote, porque un sacerdote es un intermediario entre Dios y el hombre. Y él es Augustus. Él es grande, es divino. Entonces es el Augusto César, ¿verdad? El Augusto, el Pontífice Maximus, el máximo constructor de puentes, o sea, el intermedio entre Dios y los hombres, casi como un salvador, lo ponen. Es interesante que Augusto César, César quiere decir cabello, quiere decir cabeza de cabello, y Augusto exaltado, y ahí está el hombre que supuestamente tenía un cabello grande de un dios exaltado, y se ve en la moneda que era un calvo, era un hombre sin cabello, y eso sería algo de humildad realmente. Y luego es Augusto, pues no sé si fue Augusto o no, realmente Lucas dice que no, porque si leemos de Lucas y el 4, los primeros versículos, vemos el contrario a esto. Aunque Lucas dice, es Lucas y es el capítulo 2. Lucas dice sobre la natividad de Jesús. Por aquellos días Augusto César decretó que se levantara un censo en todo el imperio romano, ¿verdad? Y entonces él pone como César es una gran persona, ¿verdad? Y un decreto da y todo el mundo obedece, ¿verdad? Cuando él grita, pues los perros están silenciosos. Pero luego dice Lucas en el versículo 7 del capítulo 2, así que se dio a luz a un hijo primogénito, lo envolvió en pañales y lo acostó en un pesebre, porque no había lugar para ellos en la posada. El contraste allá es uno que pretende ser gran rey, el líder exaltado hasta Augusto, hasta Dios, y no es nada porque muere y su imperio cae. Pero esto que es pequeño, que nace en pañales, que no tiene ni lugar para alojamiento, esto es el que es exaltado y llega a ser Señor, curios de todo, y es el Dios. Ese es el contraste que el evangelista pone entre el culto y la adoración del emperador. Roma solía pedir y exigir adoración de sus líderes. Vemos en el libro de Apocalipsis también el contexto es la persecución romana y que los romanos quieren que los cristianos adoren y que ellos siguen la religión nacional, la religión del imperio. Y la gran bestia va en contra de Cristo y la bestia es mandado por el dragón y tiene sus profetas. Entonces el dragón se entiende como el diablo, la bestia,
como una manifestación, un poder del diablo, y un profeta es el que ministra, el que hace la obra. El Imperio Romano está muy implicado allá. Hubo entonces religiones tradicionales, religiones de culto romano y 3 religiones del misterio. Son muchas religiones del misterio que vemos en el Imperio Romano. Muchas religiones orientales en el Imperio Romano que prometían una unión mística con la deidad. Enfatizaron las emociones y no tanto la razón. Ofrecían una fe muy personal. Estas religiones prometieron una unión estrecha con Dios por medio de ritos secretos. Solo los conocían los ritos, los miembros de la hermandad. Uno participaba en los ritos y así recibió la inmortalidad. Hubo ritos de iniciación, hubo ritos de pureza, lavamientos, rociamientos con sangre, hubo danzas, frenesí emocional, hubo embriaguez, ceremonias importantes en cuanto ellos encontraron comunión con la deidad, a veces por tomar sangre o algo del animal sacrificado. Estas religiones contenían algo de la verdad, pero mucho de la mentira, mientras que hay una verdadera unión mística con Cristo, con Dios, pues el Señor no es un juguete para ser manipulado. Y estas religiones de misterio básicamente manipularon lo que es una unión con Dios. La unión no es material, sino es espiritual y es de vida y vitalidad con Cristo. Y estos son falsos ejemplos de tal cosa. Hubo religiones entonces tradicionales de los emperadores, de misticismo o de misterio y del gnosticismo también. Muy importante es el gnosticismo. Gnosticismo viene de la palabra griego que quiere decir gnosis, conocimiento. La salvación podría ser obtenida por medio de un camino de conocimiento. Básicamente, el gnosticismo entonces enseñó, de acuerdo con la filosofía de Platón, la materia es mala y el espíritu es bueno. En el paraíso hay modelos perfectos. Por ejemplo, de una silla hay un modelo perfecto en el cielo. Pero es ideal, es una forma, es un espiritual. Y nosotros también tenemos formas espirituales en el cielo. Nosotros con el cuerpo somos defectuosos, incapacitados. Dios nos puede librar del cuerpo y de la materia por nuestro espíritu. Y vamos a estar con Él para siempre. Y las 2 formas del gnosticismo que encontramos en el contexto del Nuevo Testamento son el asceticismo y el libertinaje. El asceticismo básicamente practica que uno tiene que seguir muchos reglamentos, muchas leyes, tiene que oprimir el cuerpo, tiene que parar los apetitos normales humanos, tiene que sufrir, tiene que renunciar los gustos y los placeres. Todo esto para elevar el espíritu. Entonces se va en contra de la creación de Dios, el asceticismo. El libertinaje dice que el alma es bueno, el espíritu es bueno, el cuerpo es malo, pero si el cuerpo es malo y se va a perder de todos modos, voy a disfrutar el tiempo un poquito con mi cuerpo, porque es una cartucha, es desechable, pero puedo disfrutarlo. Entonces vive el libertino en el desenfreno físico. No importa lo que haga, puede vivir de la forma que le pegue la gana, porque solamente el alma va a sobrevivir.
Y si quiere leer un libro en el Nuevo Testamento, una carta que se trata de eso, Judas, el apóstol, escribió uno. Contra el asceticismo, pues podría ser Romanos o Gálatas. Otras filosofías también rigieron en aquel tiempo. Entonces, hubo filosofías como la de Epicurio, que dice el placer es el bien principal de la vida y uno debe vivir bien. No necesariamente vivieron en el libertinaje, pero buscaron el bien y el gusto y la paz, los epicúreos. Los estoicos aceptaron la acción y la actividad de un poder o una razón que rige el universo. Ellos fueron los deístas, que vieron Dios muy lejos, pero un poder de lejos rige aquí, ¿verdad? No tiene mucho que ver conmigo. Está lejos Dios, pero todavía está en algo, control. El estoicismo aceptan la acción y la actividad, el cinicismo. El cinicismo, la virtud suprema es una vida sencilla y despreocupada. No vale la acomodación de las cosas, no vale el prestigio social. Hay que decir la verdad, sea lo que sea, y ya punto final. Y el último es el escepticismo. El escepticismo dijo que no hay nada en absoluto. Siempre se puede dudar las costumbres, siempre se duda qué es bueno, qué es malo. Uno es escéptico, uno realmente no puede confiar en nada. Así que hay varias filosofías que andaban también. Lo que hemos tratado de hacer entonces en esta primera parte de la religión es hablar de la religión y la filosofía que quedó alrededor de ellos. Vemos que ellos entonces adoraron dioses tradicionales, adoraron a veces los emperadores, hubo religiones de misterio, de unión con la divinidad, y hubo también formas de gnosticismo. Podemos decir que hay gnósticos también en el mundo que andan con ciertos reglamentos hoy en día, los masones, uno entre ellos, y otros grupos. Vamos a parar aquí y la próxima vez seguimos con la segunda institución realmente de los judíos, la primera de los judíos, que sería la sinagoga.